El silencio que nadie te enseñó. Hay un momento en la vida, y casi nadie habla de él, en el que te das cuenta de que no estás viviendo desde decisiones reales, sino desde ruido. Ruido interno, pensamientos que no se detienen, diálogos que no elegiste, reacciones que aparecen antes de que puedas observarlas. Y lo más inquietante no es que ese ruido exista, sino que llevas tanto tiempo viviendo con él que lo confundes con tu identidad. Crees que eres tu mente, crees que eres esa voz, crees que eso que habla dentro de ti eres tú, pero no lo es. Y aquí aparece una de las verdades más incómodas del camino de la conciencia. Mientras tu mente no sabe callar, tú no tienes poder real. Puedes tener información, discursos, ideas, creencias espirituales o psicológicas, pero no poder, porque el poder no nace de lo que dices, nace de lo que eres capaz de sostener en silencio. La mayoría de las personas creen que el poder está en hablar mejor, en argumentar más, en defenderse, en imponer un punto de vista, en tener la última palabra. Pero todo eso es solo una reacción refinada. Sigue siendo ruido, sigue siendo mente sin observarse a sí misma. El silencio interno no es ausencia de pensamiento, es dominio sobre él, y nadie te enseñó eso. Desde pequeño te entrenaron para pensar, opinar, reaccionar, responder rápido, justificarte, explicarte, defenderte. Pero jamás te entrenaron para detenerte por dentro. Jamás te enseñaron que antes de cualquier transformación externa existe un punto interno donde todo se redefine. El momento exacto en el que la mente se queda en silencio y aparece algo más profundo observando. Ese punto es el inicio del poder real. No es místico, no es abstracto. No es una idea bonita, es una experiencia directa, y cuando ocurre, algo cambia para siempre, porque por primera vez dejas de reaccionar automáticamente y empiezas a elegir, y elegir no desde el impulso, no desde la herida, no desde el miedo, sino desde una presencia que no necesita demostrar nada. Aquí es donde muchos se confunden. Creen que el silencio interno es pasividad, sumisión, debilidad, nada más lejos de la realidad. El silencio interno es una fuerza contenida, es la capacidad de no entregarle tu energía a cada estímulo. Es la habilidad de no permitir que el exterior gobierne tu interior. Una persona sin silencio interno vive hacia afuera. Una persona con silencio interno vive desde adentro. Y esa diferencia lo cambia todo. Porque cuando no hay silencio interno, cada palabra ajena te mueve, cada mirada te afecta, cada comentario te define, cada situación te arrastra. Vives reaccionando, justificándote, defendiéndote, buscando validación o escapando del conflicto. Pero cuando el silencio interno aparece, ocurre algo extraño. El mundo sigue siendo el mismo, pero ya no te gobierna. Las personas siguen hablando, las situaciones siguen ocurriendo, los desafíos siguen existiendo, pero tú ya no eres el mismo que antes los enfrentaba. No porque te volviste indiferente, sino porque te volviste consciente. Y la conciencia silenciosa es infinitamente más poderosa que cualquier reacción ruidosa. Este es el punto donde empieza a romperse una ilusión muy arraigada. La ilusión de que el poder está en el control externo. Controlar personas, situaciones, resultados. En realidad, mientras no controles tu ruido interno, cualquier control externo es frágil, temporal y agotador. El silencio interno es el primer poder real, porque es el primero que no depende de nada externo. No depende de que el otro cambie. No depende de que la situación mejore. No depende de que el mundo se acomode a ti. Depende solo de una cosa: tu capacidad de observar sin reaccionar. Y eso no se logra leyendo frases motivacionales ni repitiendo mantras. Se logra enfrentándote a lo que más evitas, tu propio diálogo interno. Ese que te habla cuando nadie te ve.
ese que juzga, compara, anticipa, teme, recuerda, proyecta. Ese es el verdadero campo de batalla. Por eso este camino no es cómodo, porque al principio, cuando intentas callar por dentro, no encuentras paz, encuentras ruido amplificado, encuentras resistencia, encuentras impulsos que no sabías que existían, encuentras emociones que habías reprimido bajo la distracción constante. Y aquí es donde muchos abandonan. Confunden el silencio con vacío, confunden la observación con ausencia, confunden la incomodidad inicial con un error. Pero no es un error, es la puerta. Cuando empiezas a quedarte en silencio por dentro, empiezas a ver con claridad lo que antes te gobernaba desde las sombras. Y ver eso duele, porque rompe la narrativa que tenías sobre ti mismo. Te das cuenta de cuántas decisiones no eran elecciones, sino reacciones condicionadas. Y sin embargo, ahí mismo, en ese punto incómodo, nace algo nuevo: presencia. No la presencia que se actúa, sino la que se siente. Una presencia que no necesita hablar para imponerse, que no necesita justificar su valor, que no necesita aprobación para sostenerse. Ese es el poder que nadie te enseñó, porque no sirve a sistemas de control, no sirve a dinámicas de manipulación, no sirve a estructuras que necesitan personas reactivas, distraídas y emocionalmente gobernables. Una persona con silencio interno es difícil de manipular, difícil de provocar, difícil de arrastrar, y por eso este conocimiento no se populariza de verdad. Se diluye, se adorna, se convierte en frases bonitas, pero no se enseña como lo que es: una práctica incómoda que te devuelve soberanía sobre ti mismo. Aquí es importante hacer una pausa. Si este tipo de reflexiones resuena contigo, si sientes que este contenido no es entretenimiento, sino un espejo, este es el tipo de trabajo que se desarrolla en este espacio. Puedes suscribirte al canal para seguir profundizando en estos temas, no desde la teoría superficial, sino desde la observación consciente y honesta de lo que ocurre dentro de ti. Seguimos. El silencio interno no aparece de golpe, se entrena, y se entrena en los momentos menos espirituales. Cuando alguien te provoca, cuando algo no sale como esperabas, cuando una emoción surge sin permiso, cuando el impulso de reaccionar aparece con fuerza. Ahí es donde se revela si hay poder o solo discurso. El primer signo de silencio interno no es la calma, es el espacio. Un pequeño intervalo entre el estímulo y la respuesta. Un segundo donde antes no había nada. Un instante donde puedes ver el impulso sin obedecerlo. Ese segundo es oro, porque en ese segundo tienes opción, y donde hay opción hay libertad. La mayoría vive sin ese espacio. Por eso repiten patrones, relaciones, errores, conflictos. No porque quieran, sino porque no tienen silencio suficiente para ver lo que están haciendo mientras lo hacen. El silencio interno no te vuelve perfecto, te vuelve responsable. Ya no puedes decir no sabía, ya no puedes esconderte detrás del automatismo. Ves con claridad, y ver con claridad exige madurez. Este es solo el comienzo. En el siguiente bloque vamos a profundizar en por qué la mente teme tanto al silencio, cómo el ruido interno se convierte en una forma de identidad, y por qué muchas personas prefieren el caos conocido antes que la calma consciente. Porque el silencio no solo revela poder, revela verdad, y no todos están dispuestos a verla. ¿Por qué la mente le teme al silencio? Si el silencio interno fuera algo natural para la mente, no costaría tanto alcanzarlo. Pero no lo es. La mente no solo no busca el silencio, lo teme. Y lo teme porque el silencio representa una amenaza directa a su dominio. La mente vive del movimiento constante: pensar, analizar, recordar, anticipar, juzgar, comparar. No porque eso te haga libre, sino porque eso la mantiene en control. Cuando hay ruido, la mente gobierna. Cuando hay silencio, algo más empieza a observarla.
Y eso es lo que no tolera. Por eso, cuando intentas quedarte en silencio por dentro, no aparece la calma de inmediato. Aparece una avalancha de pensamientos, ideas sueltas, recuerdos aleatorios, preocupaciones que parecían dormidas, emociones que no pediste sentir. Es como si la mente dijera: si voy a desaparecer, al menos haré ruido. Esto no es un fallo del proceso, es el proceso. La mente ha construido tu identidad durante años a partir del ruido. Te definiste por lo que pensabas, por lo que opinabas, por lo que recordabas, por lo que temías, por lo que deseabas. Entonces, cuando ese ruido empieza a bajar, la mente interpreta que tú estás desapareciendo. Pero no eres tú quien desaparece, es la ilusión. Aquí ocurre algo crucial. Te das cuenta de que no todo pensamiento es verdadero, ni todo impulso merece ser seguido, ni toda emoción define quién eres. Empiezas a ver la mente como un mecanismo, no como tu esencia, y eso cambia radicalmente la forma en que te relacionas contigo mismo. Antes, cada pensamiento era una orden, ahora es solo información. Antes, cada emoción era una reacción inmediata, ahora es algo que puedes observar. Antes vivías dentro de tu mente, ahora empiezas a estar frente a ella. Este cambio parece sutil, pero es uno de los quiebres más profundos que puede experimentar un ser humano, porque rompe la identificación automática. Y cuando se rompe la identificación, aparece el espacio interior. Ese espacio es silencio. No un silencio muerto, sino un silencio vivo. Un silencio que observa, que percibe, que no necesita intervenir todo el tiempo. Y cuanto más aparece ese silencio, más evidente se vuelve algo incómodo. Gran parte de tu vida estaba sostenida por ruido innecesario. Ruido para no sentir, ruido para no enfrentar, ruido para no ver. La mente utiliza el ruido como distracción. Mientras piensas sin parar, no observas. Mientras reaccionas, no sientes con profundidad. Mientras hablas internamente, no escuchas lo que realmente está pasando dentro de ti. Por eso muchas personas dicen que no pueden meditar, que no pueden quedarse en silencio, que se desesperan. No es incapacidad, es resistencia, es el sistema interno defendiéndose. Porque cuando el silencio llega, caen las máscaras internas. Ya no puedes justificarte tan fácil, ya no puedes culpar automáticamente, ya no puedes escapar con pensamientos. Empiezas a ver patrones, empiezas a ver repeticiones, empiezas a ver heridas, y eso duele más que el ruido. El ruido distrae, el silencio revela. Aquí es donde entra un punto clave que casi nadie menciona. El silencio interno no es solo una práctica de conciencia, es un acto de valentía, porque exige quedarte contigo mismo sin anestesia, sin historias, sin narrativas que te protejan del impacto de verte tal como eres. Por eso tantas personas prefieren llenar cada espacio con estímulos, música constante, redes sociales, conversaciones vacías, opiniones permanentes. No porque disfruten tanto el ruido, sino porque le temen al silencio. El silencio interno te obliga a estar presente, y estar presente implica responsabilidad. Responsabilidad sobre lo que sientes, responsabilidad sobre lo que eliges, responsabilidad sobre lo que repites. Cuando no hay silencio, siempre hay una excusa. Cuando hay silencio, ya no. Y aquí ocurre otro punto incómodo. El silencio interno empieza a desmontar la identidad que construiste. Esa imagen de así soy yo, esa personalidad rígida, ese personaje que repite siempre los mismos argumentos, las mismas reacciones, las mismas justificaciones. El silencio te muestra que muchas de esas cosas no eran tú, sino hábitos mentales. Y perder una identidad, aunque sea falsa, genera miedo. Por eso la mente pelea, por eso se acelera, por eso crea caos. Pero si no retrocedes, si no vuelves al ruido por miedo, ocurre algo distinto.
Empiezas a descubrir una identidad más profunda, no basada en pensamientos, sino en presencia. No basada en reacciones, sino en elección. Y esa presencia tiene un peso distinto, una densidad distinta. Las personas lo perciben aunque no sepan explicarlo. No porque te vuelvas más dominante, sino porque te vuelves más estable. Una persona con silencio interno no necesita convencer, no necesita imponerse, no necesita explicarse todo el tiempo. Su energía es coherente. Y aquí aparece otra verdad que suele incomodar. El silencio interno no te vuelve mejor persona en términos morales, te vuelve más honesto. Ves tanto tu luz como tu sombra, ves impulsos que antes negabas, ves contradicciones que antes justificabas. Y esa integración es parte del poder, porque el verdadero poder no nace de negar la sombra, sino de verla sin que te gobierne. El silencio interno es el espacio donde la sombra puede aparecer sin tomar el control. Cuando no hay silencio, la sombra actúa desde atrás. Cuando hay silencio, la sombra se muestra y se integra. Este es uno de los grandes malentendidos del desarrollo personal y espiritual. Se habla mucho de luz, de vibración alta, de positividad, pero poco del silencio que permite ver lo que realmente hay dentro. Sin silencio, todo eso es solo maquillaje. El silencio interno no te hace positivo, te hace real, y ser real es mucho más transformador que ser agradable. En este punto del camino, muchas personas sienten una especie de vacío. Ya no se identifican con el ruido, pero tampoco han aprendido a habitar plenamente el silencio. Es una etapa de transición, incómoda, pero necesaria. Es el momento en el que dejas de ser gobernado por la mente, pero aún no confías del todo en la presencia que emerge. Aquí es donde la paciencia se vuelve clave. El silencio no se fuerza, se permite, no se impone, se cultiva. Cada vez que eliges no reaccionar inmediatamente, fortaleces ese espacio. Cada vez que observas un pensamiento sin seguirlo, el silencio gana terreno. Cada vez que sientes una emoción sin justificarla ni actuarla, el poder interno se consolida. No es espectacular, no es visible, pero es profundo. Y lo profundo siempre tarda más que lo superficial. En el próximo bloque vamos a ir a la parte más práctica y decisiva. Cómo el silencio interno se traduce en poder real en la vida cotidiana, en decisiones, relaciones, límites y dirección personal. Y también cerraremos el video con una reflexión que integre todo lo que hemos visto hasta ahora. Porque el silencio no es el final del camino, es el punto desde el cual todo empieza a ordenarse. Y cuando el silencio se convierte en poder real. Llegados a este punto, el silencio interno deja de ser una idea interesante y se convierte en algo incómodo de ignorar. Porque ya no hablamos solo de lo que ocurre dentro de ti cuando te detienes, sino de lo que cambia afuera cuando ese silencio empieza a sostenerse. Aquí es donde se revela si esto es solo un discurso bonito o un poder real. El silencio interno empieza a notarse primero en lo más cotidiano, no en grandes momentos espirituales, sino en escenas simples. Una conversación difícil, una provocación, una decisión postergada, un límite que antes no sabías poner. Antes reaccionabas, ahora observas. Antes respondías desde la herida, ahora eliges desde la claridad. Y esa diferencia, aunque parezca pequeña, redefine completamente tu forma de vivir. El primer lugar donde el silencio interno se vuelve poder es en tus decisiones. Ya no decides desde la urgencia de calmar una emoción incómoda. No decides para evitar el rechazo. No decides para sostener una imagen. Decides desde un espacio más sobrio, más honesto. Eso significa que algunas decisiones empiezan a doler más, pero a largo plazo pesan menos. Empiezas a decir no donde antes decías sí por miedo. Empiezas a callar donde antes hablaban tus impulsos. Empiezas a retirarte de dinámicas que antes te atrapaban.
no porque te volviste frío, sino porque te volviste consciente. El silencio interno te devuelve algo que habías perdido sin darte cuenta: dirección. Ya no te mueves tanto por reacción, sino por alineación. Y cuando hay alineación, la energía deja de dispersarse. Aquí aparece otra manifestación clara del poder real: los límites. Una persona sin silencio interno pone límites desde la rabia, desde el hartazgo, desde la explosión emocional. Por eso esos límites suelen romperse o generar más conflicto. En cambio, cuando hay silencio interno, el límite aparece antes del desgaste. Aparece con firmeza, pero sin violencia. No necesitas explicar demasiado, no necesitas convencer, no necesitas justificarte. El silencio interno sostiene el límite. Y las personas lo perciben. No siempre lo aceptan, pero lo perciben, porque un límite que nace del silencio tiene coherencia interna. No es una reacción, es una decisión. En las relaciones esto es especialmente evidente. Cuando no hay silencio interno, las relaciones se convierten en campos de reacción. Expectativas, reclamos, interpretaciones, suposiciones. Cada gesto del otro activa una respuesta automática. Pero cuando hay silencio, algo cambia. Empiezas a escuchar de verdad. No para responder, sino para comprender. Empiezas a ver al otro sin mezclarlo tanto con tus proyecciones. Y también empiezas a verte a ti mismo dentro de la relación con mayor honestidad. El silencio interno no garantiza relaciones fáciles, garantiza relaciones reales. Porque ya no necesitas llenar los vacíos con palabras, ni sostener vínculos desde la dependencia emocional. Puedes estar, pero también puedes retirarte si es necesario. Puedes amar sin perderte. Puedes acompañar sin sacrificarte. Eso es poder emocional real. Otro lugar donde el silencio interno se traduce en poder es en la gestión del conflicto. No porque el conflicto desaparezca, sino porque deja de gobernarte. Ya no entras automáticamente en defensa. Ya no necesitas ganar cada discusión. Ya no te defines por tener la razón. El silencio interno te permite algo que antes parecía imposible: quedarte presente en medio de la incomodidad sin reaccionar. Y esa capacidad cambia completamente la dinámica. Muchas veces el conflicto se desarma solo, otras veces se resuelve con una claridad que antes no era posible. Y algunas veces simplemente te das cuenta de que no vale la pena sostenerlo. Eso también es sabiduría. Con el tiempo, empiezas a notar otro efecto profundo. Tu energía se vuelve más estable. Ya no sube y baja tanto según lo externo. No porque nada te afecte, sino porque ya no te identificas con cada estímulo. Hay un centro que permanece. Ese centro es el silencio interno. Desde ahí, el trabajo, los proyectos, la creatividad y hasta el descanso cambian. Ya no haces todo desde la presión mental. Ya no te empujas constantemente. Empiezas a actuar con más precisión y menos desgaste. Haces menos, pero mejor. Hablas menos, pero con más peso. Te mueves menos, pero con más dirección. Y aquí aparece una de las verdades más claras de este camino. El silencio interno no te quita intensidad, te quita desperdicio. Toda esa energía que antes se iba en pensamientos repetitivos, en reacciones innecesarias, en conflictos internos, empieza a estar disponible. Y cuando la energía deja de dispersarse, se vuelve poder creativo. No poder sobre otros, poder sobre ti. Ese es el único poder que no corrompe. A medida que el silencio se consolida, algo curioso ocurre. Ya no sientes la necesidad constante de demostrar quién eres, de explicar tu proceso, de validar tus decisiones, de convencer a otros de tu verdad. Tu vida empieza a hablar por ti, y eso incomoda a algunas personas, porque un individuo con silencio interno no entra fácilmente en juegos psicológicos, no se engancha con facilidad, no responde a provocaciones obvias,
No se deja manipular por la urgencia emocional, no porque sea superior, sino porque está presente. Este tipo de presencia no se compra, no se finge y no se aprende solo leyendo. Se cultiva en lo invisible. En esos momentos donde nadie aplaude, donde no hay reconocimiento externo, donde eliges no reaccionar aunque podrías. Ahí se construye el poder real. Y ahora es importante decir algo con claridad. El silencio interno no es un estado permanente. No es que llegas y te quedas ahí para siempre. Es una práctica viva. Hay días de mayor claridad y días donde el ruido vuelve a aparecer. La diferencia es que ahora lo ves, y ver es irreversible. Una vez que conoces el silencio interno, ya no puedes engañarte del todo. Puedes distraerte, pero sabes. Puedes reaccionar, pero lo notas. Puedes perderte un rato, pero hay algo en ti que observa. Eso es conciencia. Y esa conciencia es el verdadero despertar del que tanto se habla y tampoco se explica con honestidad. No es una experiencia extraordinaria. Es una forma distinta de habitar lo ordinario. Aquí llegamos al cierre. Si algo queda claro después de este recorrido, es esto. El silencio interno no es una técnica más. Es el fundamento. Es el punto desde el cual todo lo demás se ordena. Sin él, cualquier crecimiento es inestable. Con él, incluso las dificultades se vuelven maestras. No necesitas cambiar tu vida de golpe. No necesitas entenderlo todo. No necesitas convertirte en alguien distinto. Solo necesitas empezar a observar sin reaccionar. Ahí comienza el poder real. Ahí empieza la libertad interna. Ahí nace una forma de vivir más consciente, más íntegra, más tuya. Si este video te dejó pensando, no como una distracción, sino como una invitación a mirar hacia adentro, este canal existe precisamente para eso, para explorar la conciencia, el silencio, la sombra y la transformación real sin adornos innecesarios. Puedes suscribirte y seguir este camino con calma, profundidad y honestidad. Y ahora, antes de cerrar, te dejo con una última reflexión. El mundo no necesita que hables más. Necesita que haya más personas capaces de sostener silencio por dentro, porque solo desde ese silencio, el poder deja de ser una ilusión y se convierte en presencia.